Buenas tardes, amados hermanos, los que nos ven a través de Facebook y de las redes sociales, y a todos nuestros hermanos que están aquí hoy reunidos. Les decía que no sabía cómo comenzar y no sabía realmente qué tema Dios iba a poner en mi corazón, pero todo surge a raíz de un evento al que asistimos, mi papá, mi esposa y una amiga, a ese evento. Y yo sabía que el Señor tenía un propósito para nosotros en ese día. Yo, la verdad, quería sentir algo más que solamente un concierto, que solamente un evento. Y la cuestión es que, pues la verdad, salí de ahí, pues sí, gozoso, alegre, pero me sentía que algo me faltaba. Pero salí de ahí con un libro en las manos. Yo fui y compré ese libro. Y yo sabía que el Señor me iba a hablar a través de ese libro. Y lo primeritito que el Señor me comenzó a hablar en ese libro fue el perdón. El perdón de un personaje vocalista de ese grupo que pues pasó cosas tremendas, ¿no? Imagínense dejarle de hablar a su padre durante 10 años, un padre pastor de una iglesia. Entonces yo creo que es una cosa tremenda, ¿no? Pero todavía yo el fin de semana platicaba yo con el pastor y traía yo otro tema, y lo estaba yo estudiando ahí con una hermanita que también compartió, me parece, el día de ayer. Y todavía el día de ayer estaba yo sentado en el escritorio y estaba yo con otro tema diferente, pero algo no me convencía. Yo decía, no, este no es. Y dentro de mi cabecita una voz que me decía, el perdón, pero yo no quería. Yo dije, el perdón no, yo no quiero. Pero dije, ok, pues hágase tu voluntad. Yo no soy quien para negarme a ti, a tu palabra, y si tú lo trajiste desde hace ya una semana, yo quiero compartir eso, porque es algo que trajiste tú a mi vida. Y hace unos minutos antes de empezar, Dios me lo volvió a confirmar a través de otra persona. Y la verdad es que cuando me lo dijo yo quería llorar, porque le dije, no lo puedo creer. O sea, yo le pedí al Señor, confírmame lo que tú quieres hablar el día de hoy. Y me lo confirmó de una forma que ya les contaré al final. Es un testimonio de una hermanita que está en Guanajuato, si no me equivoco. Y la verdad es que lo que vivió ella hoy estuvo bastante bueno. Pero vamos a ir a la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 32. Me pareció un tanto complicado escoger el versículo porque la palabra de Dios, yo creo que en casi todos los años se está hablando acerca del perdón. Pero este versículo lo empecé a escudriñar y me pareció correcto compartirlo con ustedes. Entonces, si ya están ahí, me dicen un amén y lo vamos a leer. ¿De acuerdo? Antes de empezar, nos vamos a encomendar al Señor, que sea Él el que nos hable en esta tarde, que sea su palabra, que no sea yo en mi carne, sino que sea su palabra. ¿De acuerdo? Entonces vamos a orar, hermanos, ahí donde están en su lugar, si quieren inclinar su rostro. Amado Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, en esta tarde, y te damos gracias porque hoy estamos aquí. Gracias a ti. Dios, te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Permíteme y úsame, Señor, como una herramienta, Señor, para compartir tu palabra. Señor, tú eres bueno y fiel y tienes gran misericordia con nosotros. Por tu gracia no hemos sido consumidos, Señor. Yo te pido que te glorifiques en medio de tu iglesia, Señor, y que nuestra vida sea ejemplo, Señor, para otros que se acerquen a ti, Señor, y podamos otorgar y recibir el perdón que proviene de ti y nosotros otorgarlo a ellos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esta tarde, Señor, y que esta palabra, Señor, entre, Señor, en la vida de mis hermanos, Señor, como espada de dos filos, Señor, y que seas tú, Señor, hablando y tratando en sus vidas, Señor, y que no reneguemos de nada, Señor, y que hoy seamos obedientes a lo que tú traes para nosotros. En el nombre de Jesús, te damos gracias, quedamos impuestos en tus manos, Señor. Amén. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios así, dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. De aquí hay muchas cosas que sacar, es un versículo bastante interesante, pero quiero comenzar con una imagen, con algo que Jesucristo mismo en vida nos enseñó. Y voy a ir al pasaje de Juan, en capítulo 8. Aquí nos habla acerca de cuando están juzgando a la mujer que es adúltera. Y yo creo que ya todos conocemos ese pasaje. Lo hemos leído tantas veces y a veces es interesante detenernos a escudriñar un poco, porque ahí vienen bastantes cosas que probablemente nosotros vivimos
en un pasado, ¿no? Y dice así la palabra, dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Cuántas veces, y quiero decirlo en nuestra vida pasada, nosotros hemos juzgado o hemos llevado delante de otras personas y le hemos dicho: es que esa persona está haciendo esto, es que aquella está haciendo esto y no me parece justo, ¿y qué vas a hacer? Entonces la cuestión ahí es que estamos en el lugar, o estábamos, mejor dicho, en el lugar de aquellos que lo hicieron en ese momento. Dice: y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y yo creo que esto es tremendo, ¿no? Porque no sé, y quiero decirlo siguiendo hablando en pasado, porque esto ya no debe de estar en nosotros, en nuestras vidas, hermanos. Enfocarnos en lo que está haciendo el hermano de al lado o el vecino que ni siquiera ha conocido a Cristo y decir: es que tú eres así, así, así y no mereces. Entonces yo creo que no va por ahí. La cuestión aquí es que, y yo puse esta pregunta: ¿cuál es la raíz que dio origen y necesidad al perdón o del perdón? ¿Por qué necesitamos el perdón? ¿De dónde proviene el perdón? Y mi respuesta creo que más clara es: proviene del pecado. Y aquí mencioné unas partes en donde puse errores del pasado, momentos de ira, nulo control de emociones, amor por las cosas del mundo y la ignorancia al conocimiento de la palabra de Dios, envidias, contiendas, celos, amor al dinero, entre otros. Dios se hastió de sacrificios que el ser humano ya no era capaz de renunciar al pecado. Si recuerdan, todavía en el Antiguo Testamento, ya el hombre ya no era capaz de controlar su pecado, sino todo el tiempo lo estaba haciendo. No quisiera atreverme a decirme que diario, pero se imaginan esa cuestión de estar diario llevando un sacrificio, un cordero, y habla también de que ya ni siquiera llevaban animales perfectos. Entonces Dios dijo: esto tiene que acabar acá, ¿sí? Entonces, por eso es que Dios mandó a su Hijo a salvarnos. ¿Mediante qué necesidad? ¿Qué necesitaba el hombre? El perdón, la reconciliación con el Señor. Entonces, nosotros venimos de ignorar las cosas que hacíamos. Para nosotros era fácil llegar y sentarnos, no sé, en un parque y estar juzgando a una persona por lo que estuviera haciendo, en la escuela, en el trabajo, sentarme y decir: es que eres esto y esto y esto. Pero ahora que conocemos al Señor, ahora sabemos que hay perdón. Y todo comienza con nosotros, no con el de al lado. Nosotros debemos acercarnos al Señor. El Señor dice que nos perdona cuando aceptamos a Jesús, cuando le pedimos perdón en el nombre de Jesús, y olvidarnos de la vida pasada. Entonces, esta imagen yo creo que nos habla bastante, porque Jesús les dice: el que no tenga pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Y si hoy estás guardando esto en tu corazón, o sea, si hay algo que todavía está en tu corazón, pues yo creo que lo primero que debemos hacer es acercarnos al Señor, a pedirle perdón por lo que hemos hecho y poder abrazar el amor de Jesús, lo que hizo Él por nosotros. Y ese es un tema interesante, porque a veces hay muchos temas que tratar en la palabra, pero a mí me encanta uno, y es uno que nos compartía por la mañana la pastora en el devocional, y es que sin amor pues no hay nada. O sea, podemos estar haciendo miles de obras por fuera, pero si no lo hacemos con amor, si no entendemos el amor de Dios por nosotros, y creo que ese es el comienzo de todo. Si comprendemos y analizamos realmente lo que hizo Jesucristo por ti y por mí, podemos entender que ese mismo amor que Él compartió por nosotros, lo podemos compartir a los demás. Entonces, hoy te vengo a invitar que comiences a escudriñar en tu corazón. No me lo tienes que decir a mí, no se lo tienes que decir al pastor si no quieres, pero sí se lo debes de decir al Señor. El Señor quiere encontrar, o más bien quiere que te reconcilies con Él, pero solamente podemos hacerlo entendiendo su amor de lo que Él hizo por nosotros. Una de las cosas que es: Dios perdona a todo aquel que confiesa su pecado. O sea, el Señor nos enseña que el pecado que no es confesado, pues obviamente no hay perdón, ¿no? Entonces, todo lo demás puede ser perdonado, a excepción de lo que ya sabemos, ¿no? Que es la ofensa hacia el Espíritu Santo. De ahí, para todo lo demás, hay perdón. Entonces, ¿qué es lo que les quiero invitar a partir del día de hoy? Es que comencemos por nosotros
Y así entonces podemos empezar a escudriñar el versículo que acabamos de leer. ¿De acuerdo? Hoy le doy gracias al Señor porque yo cuando salí de casa esta mañana iba bien gozoso, iba bien contento, estaba feliz de que hoy el Señor me permitió pararme delante de ustedes, y no es un privilegio para mí, sino es una responsabilidad compartirles la palabra de Dios. Me sentía tan presionado todo el fin de semana porque dije, me va a tocar, pero hoy salí bien gozoso, de verdad, y algo me decía, alguien te va a quitar el gozo, te va a querer quitar el gozo desde tempranito. No, se me fue mi jefa encima en el trabajo, como no tienen idea, desde las 8:30 de la mañana. Yo salí, híjole, yo dije, ¿y esto? Y yendo por el trabajo me tocó la tormenta, no encontré un buen de clientes y dije, no. Pero yo dije, yo confío en el Señor. Yo sé que Él me tiene en su mano y que yo tengo que atravesar esto para poder llegar aquí con ustedes. Y gracias a Dios todo se dio súper bien. Entonces, le di gracias porque precisamente el estar aquí para mí es gracias a Él, porque todo se dio gracias a Él. Entonces comenzamos a escudriñar un poco el versículo y inicia diciendo, antes ser benignos unos con otros. ¿Qué significa ser benignos? Dice, significa del latín benignus, afable, benévolo o piadoso. Dice, nuestro perdón a los demás sigue el modelo del perdón de Jesús hacia nosotros, la mirada siempre puesta en Cristo. Cuando pensamos en la manera asombrosa en que Dios nos perdona, es vergonzoso que retengamos el perdón de aquellos que nos han hecho mal. Buscamos ser más como Jesús. Eso implica ser benignos, bondadosos con otros, así como Jesús nos perdona a nosotros. ¿Qué significa entonces? Nosotros comenzamos a tener actitudes de benevolencia o de tratar de ser buenos, ¿no? Porque la palabra dice que ninguno es bueno, que solo el Señor es bueno. Pero aquí tenemos nosotros que empezar a trabajar con nuestro corazón. El Señor nos enseña que tenemos que seguir la imagen de aquel que nos salvó. Y aquí lo dice, lo tenemos aquí arriba, hermanos. Bondad, templanza, paciencia, amor. Entonces, cuando empezamos a vivir estas cosas en nuestras vidas, entendemos que el propósito es más grande y comenzamos a permitir que Dios comience a trabajar en nosotros. Una de las cosas que me he dado cuenta en el Evangelio de Cristo es que cuando tú obedeces al Señor, comienzas a avanzar, das ese paso que no habías dado. Yo me he dado cuenta que muchas veces, al ser desobediente o al no estar escuchando lo que Dios quiere enseñarme, yo les contaba, ¿no?, que hace una semana el Señor me empezó a mostrar el perdón. Y curiosamente el fin de semana se presentó una oportunidad de que mi familia nos reconciliáramos todos. Digo, no estar como para ocultar mis cosas personales, no porque no quiera, sino porque estoy aquí. Y la verdad es que Dios puso eso en nuestro corazón. Yo le decía a mis padres, creo que Dios quiere tratar este tema con nosotros en la familia, quiere que nos reconciliemos. Y hubo cosas por ahí que Dios movió, pero yo les decía a ellos, creo que todavía no es el tiempo, pero se va a dar. Entonces, Dios se mueve de formas numerosas, de verdad, a mí me impresiona cada que sucede algo poderoso de parte del Señor. Entonces yo ahí dije, Dios, eres bueno, pero nuestra actitud en la familia, en todo tiempo, tenía que ser buena. O sea, teníamos que mostrar el amor de Cristo por nosotros, ¿no? A veces nuestra imagen o nuestras actitudes demuestran más de lo que decimos. Puedo pararme aquí enfrente y enseñarles acerca del amor y del perdón, pero si allá afuera me encuentro a alguien que tuvo un conflicto conmigo y no lo perdono, me van a decir, oiga hermano, ¿y qué pasó? Pues no, que el perdón. Entonces, nuestra actitud, nuestras acciones allá afuera hablan más de lo que nosotros queremos decir, ¿sí? Entonces, seamos cuidadosos. Una vez una amiga en Cristo hace años me dijo, cuida tu testimonio porque lo que ven los demás es lo que va a hablar de ti. Entonces, si hoy el Señor te dice, antes sed benignos unos con otros, o sea, seamos bondadosos, seamos buenos unos con otros, aunque en nuestra naturaleza haya maldad, pidámosle al Señor, limpia, dice el Salmo, límpiame más y más de mi maldad y no te acuerdes más de mi pecado. Entonces, pidámosle eso al Señor. Enséñanos a tener una actitud de benignidad con los demás, así de sencillo. Continúa diciendo, misericordiosos. Dice, la misericordia representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. Lo vuelvo a repetir, la misericordia representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. En virtud de la expiación de Jesucristo, no importa si se gana o no nuestro perdón, Jesús nos perdonó aún sin que se lo hayan pedido. Les otorgó el perdón y murió y resucitó para que fuéramos perdonados ante Dios Padre.
Nuestro Padre Celestial conoce nuestras debilidades y pecados. Si Él tiene misericordia de nosotros, ¿por qué nosotros no tenerla de nuestro prójimo? Nos muestra misericordia al perdonar nuestros pecados y ayudamos a regresar para morar en su presencia. ¿Qué significa esto entonces? Que no todos te van a pedir perdón. Aún en medio de lo que te hayan hecho, no te van a pedir perdón. Yo me cansé de esperar tantas noches de que personas fuera de mi entorno familiar se me acercaran a pedirme perdón. ¿Sabe cuándo pasó? Nunca. Pero el Señor dijo, tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Cuando entendí eso me dolió en mi corazón porque dije, ¿cómo, Señor? Pues es que me hizo esto. Tienes que perdonar. Yo te enseñé a perdonar. ¿Cómo? Yo le preguntaba al Señor, ¿pero cómo? Y Él me dice, yo te perdoné a ti. ¿O no dice así la palabra? Entonces, cuando entendí eso, la verdad me frustré porque dije, no puedo hacerlo. Sinceramente es muy difícil. Pero cuando lo entendí y empecé a mirar a Jesucristo, empecé a mirarlo en esa cruz y verlo o imaginarlo lastimado, ¿no? O sea, científicos y personas historiadoras hablan de que los lazos o las cuerdas con que le golpearon a Jesucristo tenían huesos y no sé cuántas cosas más, y que desgarraban la piel. Cuando entendí eso, cuando pude ver esa imagen de Cristo, me quedé en shock. Dije, wow, o sea, como lo decía el fin de semana, yo creo que nosotros no hubiéramos aguantado ni un cuarto de lo que él aguantó. Entonces yo lo guardé en mi corazón, comencé a guardar eso en mi corazón y dije, Señor, gracias, porque gracias a ti hoy tengo otra oportunidad. De igual manera, yo les decía el fin de semana, he estado en varias ocasiones a punto de tener ciertos accidentes que obviamente me hubieran costado la vida, y yo le decía al Señor, cuando recuerdo eso y ahora veo en qué momento, en dónde estoy, le digo, gracias porque tuviste misericordia de mí, porque andando en pecado de cualquier tipo, el Señor me sacó de ahí y me ha ido transformando. Y yo sé que ustedes también tienen una historia. Yo sé que ustedes estando aquí también han pasado cosas similares o peores. Entonces, la misericordia de Dios tiene que ver con eso. Jesucristo, el mayor ejemplo de nosotros y en quien está basada nuestra fe, nos enseñó eso. Que aún en medio de todo lo que le hicieron, Él al final, antes de morir, y recordemos esas palabras, ¿no?, en nuestro corazón: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Hijo de Dios intercedió por aquellos que yo creo que nunca se hubieran dignado a decirle, Jesús, perdónanos por lo que hicimos, ¿no? Si en Jesús te está enseñando eso esta tarde, y que yo sé que ya lo conocías, que probablemente ya lo habías escudriñado, imagínate todo lo que podemos aprender de la misericordia de Dios para nosotros. Ahora, no se queda ahí, tenemos que continuar. Ahora nosotros tenemos que ser misericordiosos, como Jesús lo ha sido contigo y conmigo. Ese es el tema, esa es la cosa, guardarlo en nuestro corazón y ponerlo por obra. Porque si no lo ponemos por obra, ¿qué caso tiene que estudiemos la palabra? ¿Qué caso tiene que leamos este versículo una y otra y otra y otra, si no podemos llevarlo a cabo con ni siquiera la persona que vivimos a un lado? Con mi hermano, con mi hijo, con mi padre, con mis abuelos, no sé, con un amigo. Si no puedo llevar yo esto a cabo, y entonces el Señor te dice eso, entonces, ¿cómo quieres que yo te perdone si tú no puedes perdonar al que está al lado? ¿Cómo dices amarme si no me ves? Si al que tienes a un lado no lo amas. Entonces, entendamos y guardemos esto en nuestro corazón. Continúa el versículo diciendo, perdonaos unos a otros. Dice, el Padre nuestro nos enseña y dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Comprender y analizar el perdón de Dios que abarca toda la humanidad a quienes le reciben. O sea, el perdón es para todos, hermano. O sea, no solo es para ti, para mí que estamos en Ebenezer, Tenancingo, sino para todo el mundo, para los que están en Asia, para los que hoy están en Rusia, quienes iniciaron la guerra. ¿Ustedes creen que hay perdón para ellos? Yo creo que sí. Si el Señor dice que perdona a todo aquel que se arrepiente, yo creo que hay perdón para todos aquellos, ¿no? Entonces, nuestra misión es esa. Yo estaba leyendo ahorita antes de entrar aquí que ese es uno de los propósitos del Evangelio, enseñar el perdón que Dios tuvo contigo, enseñarlo al que está al lado, al que está enfrente de ti, porque esa es nuestra misión aquí en la tierra, ¿sabes? Y continúa diciendo, dice, abarca toda la humanidad a quienes le reciben, es querer compartir el mismo amor que Dios nos otorga a aquellos que nos han ofendido.
Jesús dijo: perdónalos, no saben lo que hacen. Significado de que ignoran el amor de Dios por ellos, y asimismo el amor que Jesús estaba derramando por ellos. Así que si Dios te ha llamado a perdonar de la misma forma que Él te perdonó, es porque Él te capacitará para poder otorgar ese perdón. Hermanos, yo sé que es difícil, a mí me ha costado muchísimo, sinceramente, pero he visto la misericordia y la gracia de Dios, y lo he visto en otras personas. ¿Cómo es que Dios mueve los tiempos? A veces queremos que sea un mes, o que hoy el Señor me está enseñando el perdón otra vez, porque ya sé que ya lo he vivido, pero mañana ya quiero ir a pedirle perdón a esa persona. ¿Y qué tal que esa persona se enoja y se voltea con furia y con ira? ¿Y cómo te atreves a pedirme perdón? Entonces, entendamos que el perdón tiene un tiempo. El Señor mueve los tiempos en su tiempo perfecto. Lo he intentado yo hablando personalmente con varias personas, y en ese momento es como que todo se arruina y no es como, ni me quedo así de... Yo venía predispuesto, pero... Y yo le digo: gracias, Señor, porque yo sé que lo hiciste con un propósito. No estaba, tal vez yo sí estaba preparado, pero la persona de al lado no estaba preparada. Entonces, Dios, te pido por esa persona. Lo valiente es eso, orar por ellos. No tratar como de emitir juicio de que, Dios, trae tu bien. No, Señor, ten misericordia de él. Y oro porque él te conozca, porque conozca el amor. Y si tú me envías a mí para darle a conocer de tu amor, yo quiero ir, quiero ser valiente. Enséñame a ser valiente, enséñame a otorgar el perdón que tú me has otorgado. Porque ya hablamos de ser benignos, de ser misericordiosos, pero ahora nos está diciendo: perdonaos unos a otros. Ahora comienza a hacer la acción, pon el plan en marcha. Pero Señor, mueve tus tiempos, que no sea mi tiempo, porque se puede arruinar, porque tal vez no va a existir un perdón sincero a esa persona. Entonces, si Jesús lo hizo por ti y por mí, nosotros debemos hacerlo por ellos también. San Marcos 11:25 dice: cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El Padre nuestro dice que nos perdone a nosotros, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y realmente lo decimos con el corazón, o lo decimos por repetir una oración. Cuando yo me detengo a pensar en esa parte exclusivamente de esa oración, me pongo a pensar en aquellos a los que yo he ofendido, porque tenemos que reconocer que también ofendemos. No solo nos ofenden a nosotros, también ofendemos nosotros. Entonces, es de las dos partes, es un 50-50. No todo tiene que ver con que yo quiero que me pidan perdón todos, no, sino también nosotros entender que debemos de pedirle perdón a alguien. Quizás hay alguien a quien no le hablas desde hace 20 años, desde hace 5 años. Quizás hubo una relación en el pasado que no terminó bien. El Señor es un Dios de excelencia, un Dios de perfección, un Dios todopoderoso, un Dios de amor. Y Él no va a permitir que eso se quede así. En algún momento va a traer de tu pensamiento a esa personita a la que todavía no perdonas. O aquella persona a la que aún no te pide perdón, pero tú no la has perdonado. Entonces, vivamos con eso, hermanos, y entendamos que tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Cuando entendemos que llevamos esto a cabo, viene la bendición. Como les decía ahorita, es como dar un paso. Literalmente avanzas. O sea, luego empiezas a ver a tu alrededor cómo las cosas se transforman y viene un cambio en tu vida. Entonces sueltas, tu corazón sana, tu corazón comienza a cambiar totalmente. Entonces esto es padrísimo porque solamente el Señor lo puede hacer. En nuestras fuerzas, quiero decirles que no se puede. Es imposible. Solamente postrándonos ante el Señor, reconociendo nuestra humanidad, porque seguimos aquí. No significa que hoy ya no voy a fallar. Quizás en un mes voy a hacer algo peor. No lo sé. No es el objetivo, tampoco es el camino, pero podemos fallar. Pero ahora ya tenemos la enseñanza. Ya sabemos que sí hay perdón, que sí Dios me puede perdonar a mí y que también tenemos la capacidad de ir a pedir perdón. ¿Vale? Dice, continúa diciendo, como también Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. San Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Es lo que yo les decía. ¿Cómo queremos que nos perdone Dios si no hemos podido perdonar a alguien de hace 20 años, 5 años, 3 años? No lo sé. Tú sabes quién es, tú sabes qué persona es, que está en tu corazón. Y miren, como yo les dije en un inicio, no es mi carne hablando. De verdad que no. O sea, yo no conozco la vida de muchos de mis hermanos que hoy están aquí reunidos.
y yo sé que el Señor está trayendo algo para ustedes. Dice, aquí vemos bendiciones y condiciones. Dios te pide que perdones a los hombres sus ofensas. Significa que no por obligación. A veces queremos perdonar porque Dios nos está obligando, sentimos como si nos estuviera obligando de que, o sea, si tú me vas a perdonar, la condición es que yo lo perdone, pues yo lo perdono. Pero realmente hubo esa sensación, ese sentimiento en tu corazón de perdonarlo. Realmente lo hiciste con el sentimiento, con el mismo amor que Dios lo hizo por ti. Esa es la cuestión. ¿Queremos cumplir solamente con la condición o queremos realmente ser fieles con el Señor y a lo que Él nos está enseñando? Entonces, dice, vemos condiciones y bendiciones. Dios te pide que perdones a los hombres sus ofensas. Significa que no por obligación, sino porque comprendes que sí existe el perdón en ti hacia otros. Comprendes el amor de Jesús por ti y entiendes que perdonar restaura y no avergüenza. Comprendes que en el perdón hay libertad, hay restauración y la bendición viene de la obediencia a Dios de perdonar y viene el perdón de Dios por ti. Puse una frase aquí que dice, acercarnos a pedir perdón requiere valentía, pero es obediencia a Dios. Creo que en este versículo, como les dije, podemos encontrar muchas cosas y lo más importante es guardar lo que Cristo ya hizo por ti y por mí, porque ya lo hizo. No esperemos a que lo vuelva a hacer porque el Señor ya está ahí arriba y va a volver por una iglesia restaurada, santificada. Entonces, si hoy hay algo en tu corazón que no te ha permitido avanzar y que sabes que lo tienes que terminar, hay que hacerlo. Mi consejo es, hay que hacerlo. El Señor dice, hazlo. Entonces, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿A nuestra carne o al Señor? Dice, cuando guardamos el amor de Jesús por nosotros, analizamos el perdón de Dios por nosotros y que estamos aquí por gracia y misericordia de Dios. Comenzamos a entender que nosotros no somos nadie para juzgar a otros. Y ojo aquí, y es como volver al inicio. Nosotros ya fuimos perdonados, pero eso no nos da el derecho de ir a juzgar a los demás. Eso no nos da el derecho a decir, yo soy santo, yo he sido salvo. Tú no, ¿qué esperas? E ir y juzgarlo, o apedrearlo. Yo me estoy apedreando solo. Entonces, esa es la cuestión. Entender que no estamos para juzgar a nadie. La palabra dice que el único que juzga es el Señor y el que nos va a juzgar. A Él rendiremos cuentas. La palabra dice que nuestro espíritu irá con el Señor y daremos cuentas de las buenas y de las malas obras que hicimos aquí en la tierra. La cuestión aquí es, ¿lo estamos entendiendo? ¿Lo queremos hacer en obediencia al Señor? ¿Queremos entregarle buenas cuentas? O que lleguemos ahí delante de Él y nos pregunte, si yo te perdoné, ¿por qué no perdonaste a tal persona? Entonces, yo sé que es fuerte, hermanos, de verdad. Me costó, como les dije, trabajo compartir esta palabra porque yo creo que a donde primero llega es a uno mismo. Entonces, cuando yo empecé a elaborar esto, sí me llegó. Sí dije, sí, tienes razón. Dice, de esta forma podemos mostrar el mismo amor de Dios, perdonando a quienes nos han ofendido y pidiendo perdón a aquellos que ofendimos. No estamos exentos de fallar o fallar al momento de pedir perdón. También podemos fallar. Estamos ya delante de esa persona, de ese alguien, y se nos traba la lengua, o sea, ya no podemos. Pero no estamos exentos. Y Dios te dice, ok, tienes otra oportunidad. Y el Señor va a volver a mover las cosas para que se vuelva a dar esa oportunidad. Créeme que el Señor lo quiere lo mejor para ti y para tu familia y para todo tu entorno social en donde estés parado en este momento. Dice, podemos hacerlo en obediencia y en amor por los demás. Y dice, Dios es bueno y tiene paciencia. Nos enseña el perdón de formas amorosas y es gracias a su gracia que hoy confiamos que Jesús lo dio todo por ti y por mí, y que también está abierto a los demás. Es lo que ya les estaba mencionando. El perdón es para todos, no solo es para ti. No hay que ser egoístas en ese sentido de, no, es que el Señor solamente me va a perdonar a mí. No, el perdón es para todos. Y quiero contarles algo, un testimonio rapidísimo de precisamente la hermanita de Guanajuato que les comento. Es una chica de 22 años que está en el Evangelio. Está muy metida, la verdad, y me pide muchos consejos. Es una chica, bueno, a su edad, pues imagínense, ¿no? O sea, es todo acelerado, todo rápido, y Señor, ¿por qué no me contestas? Y bueno, yo le decía, ten calma. En su vida alrededor de ella
había pasado una situación con su familia el día domingo y ofendieron a su mamá, muy feo, ¿no? Y ella pues quería sacar la cara y no, tiene un carácter como de león. Pero yo le digo, tranquila, deja que el Señor haga la obra. Y ella me decía, es que cómo los perdono, es que cómo puedo hacerlo si ofendieron a mi mamá. Y yo le puse el ejemplo de Jesús. ¿Te acuerdas cuando a Jesús le hicieron esto y esto? ¿Te acuerdas que Él dijo en la cruz? Perdona a los padres, no saben lo que hacen. El Señor te está forjando tu carácter, el Señor está forjando algo en ti. Espera que el Señor te dé esa palabra. Y ella me decía, pero es que, bueno, terminó calmada, tranquila y todo. Yo le decía, descansa. Y hace 2 días le dije, ¿puedo orar por ti? Y le llamé por teléfono y oramos. Y fue una oración muy padre, muy bonita. Se sentía la presencia del Señor alrededor. Y yo le dije, mira, le digo, el Señor pues quiere que esperes y que perdones. Y ella me decía, ok, ¿no? O sea, como en su carne, ¿no? Y sin juzgar, no, sino, ella me decía, ok, está bien. Y yo le dije, pues Dios lo hace, ¿no? Yo lo sé. Y hace ratito, justamente hace 1 hora y media más o menos, me escribe y me dice, ¿qué crees que acaba de pasar? Y yo le dije, a ver, ¿ahora qué pasa? Y me dice, estaba atendiendo el negocio en donde estoy y entró una persona, y se las voy a describir tal cual me lo dijo ella, dice, despeinada, con ropa sucia, pues se veía que pues no tiene como una vida llena de lujo, sino una persona humilde. Y entró esa mujer al negocio y empezó a dar vueltas en el negocio. Y de pronto se me acerca y me dice las palabras que les voy a leer. Dice, el perdón solo se puede dar a través del Señor Jesús y dejar todo atrás. Y en eso ella pues estaba como en una llamada. Dice, ¿qué? A ver, ¿qué dijo? Y la señora se queda así de, el perdón solo se puede dar a través del Señor Jesús y dejar todo atrás. Y ella se quedó en shock. Pero dice, señora, yo no la conozco, ¿quién es usted? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Cómo sabe? Y ella le dice, no sé, dice, pero dame un jabón de 25 pesos. Y cuando me cuenta esto, ella se quedó pensando, ¿no? Y dice, a ver, repítame, y otra vez, y 3 veces se lo volvió a decir. Entonces, me encanta esto porque el Señor se puede manifestar de cualquier forma y nos puede hablar de cualquier forma. Cuando ella me dijo esto, yo le dije al Señor, ¿sabes qué? Gracias, digo, porque ven, o sea, tú te manifiestas con alguien más, digo, pero me confirmas que esta es la palabra que quieres que yo hable hoy a la iglesia. Cuando me dijo esto, le subí a preguntar a la pastora, le digo, ¿cómo podemos entender estas palabras? Dice, el perdón solo se puede dar a través del Señor Jesús. Y dice, es un perdón, pero con Dios Padre. Para poder ser perdonados, solamente podemos hacerlo a través del nombre de Jesús. Solamente, no hay otro. Y te dice, dejar todo atrás. ¿Y qué significa eso? No vivir en el pasado. Ya me perdonó, el Señor ya me perdonó. Él dice que me perdona en el nombre de Jesús. Y es guardar eso en mi corazón. Entender que solamente Él nos puede perdonar. Solamente a través de su sacrificio el Señor te perdona. Y me perdona. Pero hay una condición, y dejar todo atrás. Si el Señor te dice, no te acuerdes, yo no me acuerdo más de tu pecado y lo arrojo al fondo del mar, ¿por qué nosotros seguimos sacando a veces cosas que hacíamos antes? ¿Por qué a veces seguimos insistiendo en esa naturaleza pecaminosa y le decimos al Señor, perdóname otra vez por lo que volví a hacer? Si el Señor te dice, ya te perdoné, eres libre, avanza, sigue caminando en mi palabra, confía en mí, confía en que ya te perdoné. Lo que mi Hijo hizo por ti ya está hecho, consumado fue. Y Él resucitó y Él te otorga ese perdón en esta tarde a ti. Si hay algo que hay en tu corazón todavía que no has soltado, que no le has entregado al Señor, hoy te dice el Señor, entrégamelo en el nombre de mi Hijo Jesús y deja todo atrás. Perdona a quien tengas que perdonar y pide perdón si has ofendido en la ignorancia o en un momento de arranque. El cristiano no debe de vivir con rencores en su corazón para poder avanzar en el propósito de Dios contigo. Debes atreverte a perdonar y pedir perdón a aquellos a quienes has ofendido o te han ofendido. Ama como Jesús te amó y que el mundo conozca a Jesús a través de ti, por ser misericordioso y benigno con aquellos que te han fallado, y reconcíliate hoy mismo con quienes debas de hacerlo. Abrázalos en el amor de Cristo y reconcíliate. Estas palabras, hermanos, salieron de lo más profundo de mi corazón, porque todos los días
recuerdo el amor de Cristo por mí. Y yo sé que no lo hizo por mí solamente, lo hizo también por cada uno de ustedes. Y no solo aquí en Tenancingo de BNC, sino en todo el mundo. Y hoy los invito a que nuevamente, perdón que sea tan insistente, pero no ignoremos esto. Si el Señor hoy nos pide que nos acerquemos a esa persona, no solo en una llamada, no solo en un mensaje, esa persona quizás está pasando cosas difíciles y tal vez recuerda mucho ese problema que tuvo contigo y no ha avanzado por culpa de eso. Yo no te vengo a juzgar. Dios lo va a hacer allá arriba en el cielo. Pero si Dios nos juzga por buenas obras, pues qué mejor para nosotros. Por haber aceptado y creído en lo que el Señor nos enseña aquí en la tierra. Aquí. Pues eso es todo por hoy, hermanos. Gracias por escuchar esta palabra. Y vamos a orar para terminar y pedirle al Señor que sea moviéndose a través de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por haber compartido esta palabra, Señor, haber dejado esta escritura para nosotros, Señor. Hoy nos enseñas, hoy eres tú, Señor, trayendo a nuestro corazón esa palabra que necesitamos escuchar todos los días. Señor, esa personita que está hoy en nuestro pensamiento, Dios, hoy queremos traer la oración a ti, Señor, y te pedimos primeramente que nos perdones en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Perdona nuestras ofensas, Dios, así como nosotros perdonamos a aquellos, Señor, que nos han ofendido. Dios, tú sabes quién es esa persona que hoy necesitamos reconciliarnos con esa persona. Dios, sé tú moviéndote en medio de tu iglesia, Dios, y que tu Espíritu Santo, Señor, traiga, Señor, esa reconciliación, Señor. Que hoy, Padre, podemos reconciliarnos contigo en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú moviéndote a través de cada corazón, Señor. Padre, queremos ser valientes. Enséñanos a pedir perdón como tú nos has perdonado. Padre, abrazamos, Señor, el amor que tú has dado por nosotros en la cruz. Jesús, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, Señor, y tu gracia hoy habita en medio de tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, en tu iglesia, que seamos ejemplos, Señor, y que podamos llevar el amor de Jesús en nuestras vidas y ser, Señor, ese ejemplo allá afuera, y que todos aquellos que no te conocen, te conozcan por mí. Dios, te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que seas tú convenciéndonos. Convéncenos, Señor, de tu palabra todos los días, Señor. Haz crecer nuestra fe en ti, Señor, y que tu Espíritu Santo se mueva en medio de tu pueblo, Señor, y que traiga, Señor, esa restauración, Señor, esa reconciliación con nuestro hermano, con nuestro padre, con nuestro hijo, con aquella persona, Señor, que no hemos podido perdonar. Hoy, Señor, lo ponemos en tus manos y te pedimos, Dios, que nos perdones, y lo perdonamos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque eres bueno y misericordioso con nosotros, tu iglesia. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra.